vida cotidiana, la que hice de bibliografía. Lo demás, sí, lo que Ah, yo le decía el otro está bien. día, Yo para no hacer lío. con respecto al concepto de Estado, prácticamente la mitad en cada comisión, o por ahí anda la cantidad de inscriptos, son de abogacía. Entonces, sobre todo los que son de la carrera de abogacía, entiendo que quizás en materias como en constitucional o en derecho político habrán visto definiciones de Estado, quizás de otros autores, que a ustedes les sea más Sí, sí, sencilla. Entonces, sí, en sí, ese sí, sí. sentido, no hay problema. No es que tengan que usar sí o sí las cuatro definiciones, si le toca definir el concepto de Estado, sí o sí las cuatro definiciones de Estado, ¿sí? Alguna de esas cuatro. Lo que es vida cotidiana, sí, hay cuatro autores de cabecera. Está Agner Heller, Ana Quiroga, Alvin Gowner y Alfred Schultz. De alguna de esas cuatro, no que se sepan de memoria, porque no es lo interesante acá que ustedes sepan Usted sabe, conceptos de memoria. disculpe, ¿no? Usted sabe, le quería preguntar, porque el de Ana Quiroga, yo quizás no lo noté en clase, tengo el de los otros, y Hay un en el PDF archivo no lo vi. Es el así, que dice que son las actividades y experiencias diarias que el individuo realiza en su vida personal y social. Ese vos sería el de tenés Ana. Ana Quiroga, ella analiza críticamente la vida cotidiana. Ah, el análisis crítico. Sí. Perfecto. Hay un apartado al final de la bibliografía, o sea, un texto al final de la bibliografía donde ella define la vida cotidiana y además hay un PowerPoint. Sí, eh, sí, 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 lo vi eso, pero no sabía si es, porque hay otra definición aparte de esas tres, con la de Hegel, la de Schutz y la de Goldner, y no Ujú, sabía si esa correspondía a Ana, por eso me faltaba un autor, por eso, gracias. perfecto. Y después la unidad 2 eh, va a dar una pregunta. Eh, ¿Juan es el único que no me escucha? ¿O los demás me escuchan bien? Sí, sí, lo Sí, escuchamos bien. sí, profesor. Sí, se te escucha bien. Por ahí entrecortado a veces. Sí, es un problema de internet, así que les pido disculpas, pero bueno, continuamos. Igual, Juan, la clase está tratando de que quede grabada. Genial. Y le decía, en la unidad 2 va a haber una pregunta, saben, de cabecera, como le dijimos con Ethel, que es surgimiento de la sociología. Ahora bien, ustedes saben que el surgimiento de la sociología tiene que ver con, no surgió de la nada, tuvo todo su recorrido histórico, hubo sucesos que pasaron. Primero tenemos que hablar de la Edad Media, tenemos que hablar del feudalismo, todo lo que explica Zorrilla, cómo surgió la burguesía como una nueva clase social, que va a ser importante para el desarrollo de las ciencias sociales, en este caso la sociología, y además también en ese proceso de transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, que si no se llama acordar decirlo de esa manera, digan que es un traspaso, una transición, un cambio de un sistema feudal a un sistema capitalista, ese es el proceso que Zorrilla domina el proceso de secularización. En ese proceso es donde va a dar inicio, junto con las revoluciones y junto con el surgimiento de los nuevos estados-nación, eh, el surgimiento de las ciencias sociales, ¿sí? Para dar respuesta a los nuevos cambios en la sociedad. Después, obviamente tienen que escribirse, tocar puntualmente, quizás les puede ser tocar alguna revolución específica, descubrir la revolución. Acuérdense que trabajamos en clase medidas económicas, políticas y sociales de cada revolución, ¿sí? Jorge, te pido que te silencies, por favor. Dale, gracias. Cuando quieras opinar, no hay problema que habilites el micrófono. Y después también la definición de Estado, y esto es lo que decía Elizabeth, es ustedes, si han visto en otra materia una definición de Estado, que ustedes sea más concreta, que sea más amena, que sea más práctica para definirla, o bien
encuentran alguna en internet. Si van a buscar en internet, no busquen en ChatGPT ni nada de eso, porque van a encontrar horrores, porque ya pasó en otras comisiones, o sea, en otros cuatrimestres. Busquen en Google Académico. Esto más allá de la materia, cualquier información que ustedes tengan que buscar, ustedes van a busquen en Google Académico, que los lleva a sitios verificados. Todo lo demás puede no estar verificado. Y obviamente después va a haber, después ya va a tocar una pregunta sobre Durkheim, ¿sí? De Durkheim es cómo él define cuál es el objeto de la sociología para él, qué son los hechos sociales, la anomia y los tipos de suicidio. Ayer yo estuve en el Expo 1 y justo un estudiante me consultó sobre el tema de los tipos de suicidio. Está lo que explicó Ted en clase y está lo que está en el PowerPoint. Digamos, ustedes tienen que saber que hay 4 tipos de suicidio: anómico, altruista, fatalista y egoísta, ¿sí? Pero lo más importante, además de saberlos y qué implica cada uno, es entender que si bien, que lo que Durkheim planteaba, que si bien el suicidio es un hecho individual, es una acción individual, lo importante es analizar cómo se da en un contexto social. ¿Por qué toma el suicidio como un hecho social, ¿sí? Como un hecho sociológicamente relevante? Sería como que qué es lo que le lleva a suicidarse en ese contexto social. En ese contexto social, y que no es como un sujeto aislado, ¿sí? Claro. Sino que hay un comportamiento común en distintas personas, por eso es que lo tipifica, ¿sí? Pero es una consulta. Cuando hablamos por ejemplo, de las críticas de los autores, criticar, por ejemplo, en este caso, a la vida cotidiana, ¿no? Sería el hecho de desmitificar, eso sería desmitificar lo que ya, o sea, lo común, Bien, va por buscar, ahí. sí, ¿no? Ana, Ana Quiroga, cuando critica, hace un análisis crítico de la vida cotidiana, plantea que algo similar a lo que plantea Víctor Márquez, que lo social se naturaliza. Es decir, Claro. Es de naturalizar lo común, o sea, buscar la vuelta para poder ujú, cambiar esa realidad. así Una es. realidad que está como impuesta. Ujú. Bárbaro. En ese sentido, cuando analiza críticamente la vida cotidiana, al igual que Vicente Márquez, plantean que lo social, decía, lo social se naturaliza. Hay muchos ejemplos de mitos, ¿sí? Mitos históricos, eh, que hay actividades que son solamente para un género y no para el otro. Eso es un mito que se construyó lamentablemente durante muchos años. Eh, que si tu papá es abogado o tu mamá es abogado, si vos venís de una familia de abogados o abogadas, vos tenés que ser, vos quizás no querés ser abogado o abogada, querés ser contador público, querés ser chef, querés ser, qué sé yo, economista. Para darte un ejemplo. Un Sí, ejemplo muy autorreferencial. Si tu papá es un equipo, vos tenés que ser un equipo. Mi viejo es de Racing, yo ya saben hasta el cansancio que yo soy de San Lorenzo. Con lo cual, hay, a veces con Nete y con Horacio llevamos un poco lo... Estamos felices, Marcelo, sí, así es. Sí, casualidad que Eh, mi viejo también era de Racing, mirá vos, toda mi familia. y bueno, eh, les iba a decir, a veces llevamos a ejemplos autorreferenciales por el hecho de que para que puedan entender con ejemplos los conceptos. Ahora bien, nunca se definen a través de los ejemplos. Los ejemplos sirven para fortalecer la definición, ¿sí? Pero bueno, en ese reitero todo para quienes se conectaron hace unos minutos, no hay problema en ese sentido. Eh, la idea de la clase es que ustedes, como fueron planteando a distintos compañeros y compañeras, planteen consultas que tengan dudas que tengan sobre el examen. Reitero, para 2 preguntas de la unidad 1, 2 preguntas de la unidad 2. Una pregunta de la unidad 1 va a ser relación de conceptos. Horacio les mandó por el grupo eh, unos archivos, unos PowerPoint y también una guía de conceptos. Guíense con eso, más allá que eso ya no les puedo dar. Y además una pregunta sobre definición sobre Rice Mills,
en función de las perspectivas sociológicas, cómo es la imaginación sociológica, qué elementos se tienen en cuenta para hacer un análisis, la historicidad, la biografía en contexto, y que es vincular lo micro con lo macro, la inquietud con el problema, es decir, lo que me pasa a mí como sujeto psicosocial con el resto de la sociedad. ¿Sí? De la unidad 2, reitero. Eso sería, profe, como un ejemplo, yo no tengo trabajo o estoy sin trabajo Sí, y yo tendría que pensar, bueno, lo micro sería que individual yo, el yo que yo no tengo trabajo, lo macro sería llevarlo al extremo de decir, bueno, si no tengo trabajo es porque el país está atravesando una situación política y económica. podría ser también. Sí, podría ser. Perfecto. Sí, sí. El autor que toca el tema de los tipos de suicidio es Durkheim, Emil Durkheim, que es el que habla de hecho social. De la unidad 2 le decía que una pregunta siempre, y es pregunta también de final, ¿en qué contexto surge la sociología? Entonces, hay dos cuestiones. Primero, siempre tiene que hablar del autor, de Comte, de Augusto Comte, ideas centrales, que Comte define la sociología en primera instancia como física social. Y además, si quieren, puedo sumar algunas de las definiciones que yo les compartí en clase. ¿Sí? Y en eso les tienen que hablar del proceso de secularización, de la transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Profe, disculpe, ¿me puede repetir la definición de Comte? Sí, a ver si el internet me acompaña. Denme un segundo. Un segundito, ¿eh? Esperen que se está compartiendo. Bueno, fíjense que Comte dice que la sociología también es llamada física social, que era así adicional al conjunto de las ciencias naturales, al modo de una rama más diversa, más unida al tronco único en lugar de conformarse de cuerpos aislados. ¿Sí? ¿Saben qué? Me parece que yo ya he hecho tratando de grabar la clase y recién me saltó un anuncio que se cortó la transmisión. Así que después al finalizar les aviso si quedó grabado o no. Sé que cuando se me cortó el Meet se va a cortar la transmisión en YouTube también. Pero bueno, ojalá se mantenga. Pero bueno, igual, como les dije, hasta el lunes, tipo 6 7 de la tarde, cualquier consulta respondemos. Ya después de eso no, porque martes el examen. ¿Sí? Eh, Ahí tienen varias definiciones. Una es la de Comte, que define como física social por el conjunto de ciencias naturales, a modo de una rama más diversa, donde un tronco único en lugar de conformarse como cuerpos aislados. Buenísimo, Matías. Después, si podés pasármela, a ver si la puedo pasar a subir al canal de YouTube para que les quede, ¿viste? Más que nada. Eh, Después, la definición de Durkheim es muy sencilla, muy cortita, que es estudiar a la ciencia que estudia la norma de conducta de instituciones sociales, porque Durkheim lo lleva mucho para el lado de las instituciones, de las ciencias jurídicas, de las normas, sí, básicamente. Y Bourdieu plantea que es una ciencia
difícil porque, al contrario de las ciencias exactas, es una ciencia que incomoda, que provoca miedo, ¿sí? Esas son algunas definiciones, pero también tenemos otras dos, que es la de Anthony Giddens, que dice que la sociología es la ciencia social que se centra en el estudio de las instituciones sociales nacidas, hay una RTP ahí, a partir de las transformaciones industriales de los siglos pasados. Y Peter Barger dice que un sociólogo, o podemos decir también que la sociología se preocupa por la comprensión de la sociedad de una manera disciplinada, y que la naturaleza de esa disciplina es científica, porque justamente es una ciencia. Y toda ciencia corresponde que tenga un objeto y un método de estudio. El método de estudio que toma prestada la sociología es la observación y la experimentación, toma prestada las ciencias naturales, y el objeto de estudio es el campo de la realidad social donde interactúan los grupos. Entonces vamos a hablar de una red de vínculos, ¿sí? Unas redes de interacción, ¿sí? Eso es lo que va a analizar la sociología en sí. Porque si no, de lo contrario, se confundía con la antropología o con la psicología. Y después le decía el proceso de secularización, de la transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. En esa transición surgen varias cuestiones. Hay un cambio de la moneda, un cambio de dinero, empieza una separación de la iglesia del Estado, porque hay una mirada teocéntrica, Dios en el centro del universo, de hecho, el rey, el monarca, de origen divino, y hay una separación en cuanto al poder. Pero también el arte va a ser un indicador, siempre el arte es indicador de los cambios en la sociedad. Y ese indicador, Profe, cuando habla del arte, ¿eso qué significa? El poder de cada institución sería en ese no, sentido? no. Si ustedes se fijan en Zorrilla, explica que las figuras que había en el arte en la Edad Media, en la sociedad feudal, eran Tiene más reflejadas a la iglesia, algo más a lo a lo cultural, simbólico. a lo religioso. Ya cuando Perfecto. empieza en la caída del feudalismo, cuando ya fines del siglo XVIII, ya empiezan a ver las estructuras, tanto las pinturas, empiezan a ser más las figuras humanas, el hombre, ¿sí? Las personas en el centro de la iglesia, en el centro de la mirada. Cambia la mirada eclesiástica, la teológica, por la mirada antropocéntrica, ¿sí? Perfecto. Profe, también otro factor era el dinero, ¿verdad? También, sí, sí, sí. Sí, por eso digo, el cambio de la moneda, el cambio de dinero, que antes era de trueque, no que había acá en el 2001, pero antes estaba de trueque como moneda de intercambio. Y después, consigo de eso, están de las tres revoluciones, que la industrial, que es económica, tecnológica y social también. Económica y tecnológica porque tiene que genera el surgimiento de capitalismo como una nueva vertiente en el mundo. El liberalismo económico surge con Adam Smith, ya más genera que en el inicio del siglo XIX surge el liberalismo económico, que es cuando surgen las ciencias sociales también. Y social es porque genera los primeros procesos de organización, las primeras urbes en Inglaterra, esa Inglaterra de fines de 1700, van a tener como consecuencia hacinamiento, las primeras pestes, las primeras enfermedades, y a la vez también se va a generar el concepto como noción conceptual, valga la redundancia, de pobreza. No significa que antes la pobreza no existiera, sino por el contrario, pero sí se va a analizar que las clases sociales económicamente bajas, en términos marxistas, que en base al proletariado o la clase trabajadora, que no posee los medios de producción, va a tener que satisfacer sus necesidades básicas elementales, el principal problema de la economía, por lo cual de este lado nos paramos a decir que la economía
no es una ciencia exacta, sino es una ciencia social. Porque de ahí radica su principal problema. La Revolución Norteamericana, que se da en el mismo siglo, trae consigo un cambio en las formas de gobierno, van a ser unas primeras repúblicas, unas primeras constituciones en el mundo, y también la opinión pública es un factor condicionante, un factor importante en esa revolución como causas y consecuencias, ¿sí? Y además que es unas constituciones, y que nuestra constitución nacional tiene en su sustento, en su mirada, una base ideológica en la de los Estados Unidos y también la de Francia. Y a eso vamos con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ustedes saben que había asambleas de gobierno, donde no estaban todos los cuerpos, todos los estamentos representados, y había un lema que decía libertad, igualdad y fraternidad. Zorrilla explica que no terminó cumpliéndose de esa manera porque no terminó viendo libertad como debía ser, entonces no fue el éxito como planteaban, pero sí permitió un cambio, un derrumbe de la sociedad existente, donde la monarquía ya no era totalitaria o absolutista, sino era una monarquía bien constitucional, empiezan las monarquías constitucionales. Y entonces ahí entramos también como cuáles fueron las causas y consecuencias de esa revolución, ¿sí? Y cambian las formas de Estado a partir de las revoluciones, sobre todo de las últimas mencionadas, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, y empiezan a surgir los nuevos conceptos de Estado, ¿sí? Teníamos el concepto que habíamos visto de Platón, después de Maquiavelo, uno mucho más contemporáneo de O'Donnell, y el que yo les dicté la semana pasada y que le subí a campus, el de Kelsen. Repito, si ustedes encuentran o tienen una definición mucho que sea mucho más certera, que les sea mucho más fácil entenderla y desarrollarla, bienvenida sea, no hay ningún problema. Con respecto a la definición de Estado, además sí se tienen que guiar por la bibliografía. Entonces, vamos a ver que, como les subí en el PowerPoint, ustedes van a tener distintos regímenes de cuanto al modelo de gobierno, el régimen del orden político, régimen de monarquía totalitaria, monarquía constitucional, que eso, la monarquía totalitaria ya no existe, porque se da en la sociedad feudal. Monarquía constitucional sigue habiendo, por ejemplo, en España tenemos un caso de sistemas parlamentarios de gobierno, como hay en Italia, y los sistemas presidencialistas, como hay en Argentina, Estados Unidos, en Brasil, Uruguay, demás países. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, ustedes saben, en Argentina es una república, es un sistema republicano, y Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema confederado. Eso cambia la forma de distribución de poder entre los gobiernos. Esa era, si ustedes quisieran saber, esa es la principal diferencia entre un sistema confederado de estados y un sistema republicano. Dicho esto, después también hay tres miradas sobre la base económica. Ya mirada sobre el liberalismo económico, que es la de Adam Smith, que en su libro Las riquezas de las naciones plantea la mano invisible del mercado, que el Estado no debe intervenir en la economía, sí debe gestionar en la sociedad, pero no intervenir en el mercado. Va a ser el mercado quien regule la economía a través de una mano invisible del mismo, ¿sí? Por consiguiente, Keynes desarrolla un modelo multiplicador keynesiano a partir de la crisis de la década de 30 y plantea que con ese modelo multiplicador vos generás, lo lleva para la obra pública, vos generás mano de obra con la obra pública, necesitas, si vos construís obra pública, además solucionar problemas al ciudadano, porque ellos son los defensores de la obra pública, después podemos discutir o no cómo se administre, pero vos generás mano de obra, al generar mano de obra generás ingresos monetarios en sus empleados, en sus empleadas, y además generas consumo. Entonces generas un circuito virtuoso en la economía y generas una redistribución de la riqueza también. Y después tenemos la mirada de Tusser, que habla sobre los aparatos represivos del Estado,
que habla que el Estado tiene poder policía, poder de las Fuerzas Armadas y demás. Entonces, plantea que cuando lo llamamos a la actualidad en distintos países del mundo, cuando hay modelos de ajustes en la economía, naturalmente es cuando el Estado hace uso de ese aparato represivo. Después también tenemos conceptos que son ligados al Estado, que es el espíritu de las leyes de Montesquieu, que básicamente habla del principio de los tres gobiernos y habla también de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que sobre todo en un sistema presidencialista, sobre todo en un país republicano, tienen que actuar los tres en conjunto, pero sin mezclarse uno sobre el otro, ¿sí? El legislativo es quien sanciona las leyes, el judicial es quien debe hacer cumplimiento de esas leyes a través de sus órganos judiciales, de distintos departamentos judiciales, y el ejecutivo es quien debe gestionar en el ámbito según el nivel, nación, provincia o municipio, se habla más de Argentina. Y después el concepto de contrato social de Rousseau, que va a plantear que es una nueva forma de convenir entre el Estado y la sociedad, y hoy lo podemos ver reflejado en lo que son las plataformas electorales, y además el respeto del Estado como garantista, como garantía de los derechos humanos de la sociedad, donde la sociedad civil, ¿sí? Las empresas, cada ciudadano, pues recuerden que algo que no les mencioné, y yo en el PowerPoint le puse como ejemplo a la universidad pública, les expliqué por qué los elementos del Estado, población, soberanía y territorio, la universidad tiene esos tres elementos. Población, los 4 claustros, graduados, estudiantes, docentes y no docentes. Territorio es donde está situada la universidad, y soberanía es por los órganos de gobierno. Eso puede ser un ejemplo de soberanía, tranquilamente, pero si lo llevamos a la definición más abstracta y sencilla de soberanía, es la forma de un Estado, como un Estado-nación, puede tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y para poder tomar tus propias decisiones tiene que ser un país que pueda tener tu autonomía sin depender de otros países y demás. Es un debate un poquito más largo esto último, pero básicamente el concepto de soberanía por ahí. Bueno, espero que les haya guiado. Si, en teoría esto de las 7 monedas se corta. Si ustedes necesitaran seguir, vuelvo a generar otro link y volvemos a conectarnos, no tengo ningún problema. Pero bueno, díganme ustedes, dudas, consultas, ya esto depende de ustedes. Puede ser, Matías, los conceptos y eso, ¿puede llegar a tener que relacionarlos uno durante el parcial? ¿Concepto de qué? Por ejemplo, concepto de Estado, que tenemos 3 autores ahí como definiciones, Sí. podemos llegar a tener que relacionarlo con la actualidad o con... Si ustedes quieren relacionar con la actualidad, lo pueden hacer. No va a ser necesario. Le suma. Siempre que ustedes citen ejemplo, le va a sumar siempre y cuando el ejemplo esté citados. Los elementos del Estado que preguntaba Juan son población, soberanía y territorio. Sí, los 3. En sí lo que explicaste, casi todo fue dado en clases, o sea... Sí. Pero bueno, quizás hay gente que en alguna clase no puede estar presente por algún motivo o algo. Entonces, bueno, la Sí, clase de yo hoy. creo que más se nos complica a veces en pensar un poquito, en relacionarlo con la actualidad, ¿no? Creo que pasa por ahí un poquito el tema. Puede ser. Lo importante es que ustedes puedan relacionar los conceptos, que no estudien de memoria. Pues esto como consejo le damos de cuerpo docente. Porque si ustedes estudian de memoria, les puede pasar que se olviden una palabra y después ahí se hacen laguna. Lo importante es que ustedes puedan relacionar conceptos, comprenderlos, entenderlos y demás, ¿sí? Pero bueno, no sé, depende de ustedes. Si ustedes sienten que hasta acá está bien, cortamos la clase acá. Si ustedes tienen más dudas, más inquietudes, seguimos hasta cuando ustedes consideren. Por mí está bien, profesor.
todo aclarado, gracias. Solo una preguntita nada más, ¿puede ser, Matías? Sí, cómo no. Sergio soy. Sí, sí, sí. Matías, los desarrollos de las preguntas, ¿tienen que ser muy amplios o es contestarlo? Bien, bien tu pregunta, Sergio. Mira, lo más amplio posible siempre mejor, pero no un guitarreo, pues no damos cuenta. Pero piensen que sabemos que el material es muy extenso, pero cuando digo amplio, hablamos de, son preguntas que tranquilamente pueden desarrollar en 10 renglones por lo menos. Si ustedes, por ejemplo, concepto de vida cotidiana, concepto, perdón, de imaginación sociológica, puede ser que les cueste un poquito más desarrollarlo, eso por ahí vemos según técnicamente cómo está desarrollado, pero concepto de Estado, de hecho social, o sea, la definición de Durkheim, la pregunta que después ya tocar de Durkheim, o de Estado, o bien en su primera sociología, esas preguntas, sobre todo en la unidad 2, requieren desarrollo. Mismo Perfecto, muchas gracias. no, por favor, mismo la pregunta sobre relación de conceptos. Ahí va a requerir desarrollo. Pero tampoco, voy a poner un ejemplo para que vean a qué me refiero cuando hablo de guitarreo. Yo nunca voy a dar nombres de nadie, ni para bien ni para mal, por una cuestión de respeto a las personas. Pero nos pasó hace muchos años en una comisión, en un parcial, que nos respondieron con respecto a la sociología que Comte fue a Estados Unidos a tomar un café con Washington para fundar la sociología. Claramente eso no pasó. Entonces, sí, así como lo ven, No claramente podés. eso no pasó. Entonces, digo, traten de no guitarrear, no chamullar en el parcial, porque nos vamos a dar cuenta. Es eso. Pero mientras más amplio sea el desarrollo, mejor. Muchas gracias. Por favor. Muchísimas gracias, profe. Sí, Gracias por Carla. su tiempo, profe. No, de nada. Gracias, Matías. Hola, Gracias. profe, yo tenía una consulta. Lo que sería la secularización, digamos que es un proceso entonces, Es un proceso, sí. Es un proceso porque que o sea, es un proceso que se da a través del arte, del comercio, pero si tendría que responder concretamente qué es la secularización, es el proceso de cómo se mundializa o cómo se globalizan los conocimientos. no globaliza, Bueno, porque el concepto de globalización es después de la Guerra Fría, es mucho más actual. Es ujú. como, es un proceso donde se explica, Se generaliza, sería la palabra. el paso, déjame Sí. que te explique. Es el proceso donde el cual se da el traspaso de feudalismo a capitalismo, donde tiene distintos indicadores como el arte, el dinero y el comercio. Eso es mucho más desarrollado, ¿no? Pero va por ahí. Bueno, gracias, profe. Juan, No fue. Yo le quería consultar, en los textos de imaginación sociológica, yo encuentro dos elementos, que es la historia y la biografía. ¿El otro qué sería el contexto? el contexto, exactamente. Ah, perfecto, listo, gracias. De nada. ¿Dudas, consultas? No, por mí estamos bien, muchas gracias. Por favor. Profe, yo tenía no una consulta, pero te quería compartir un par de resúmenes míos que yo estaba armando. Pero bueno, no termino. Cuando termine te los puedo compartir y vos me decís si está bien, va por ahí o no. Hasta el lunes sí, ya después del lunes no. Ok. Bueno, gracias. De nada. Gracias, Matías. Me voy a comer una duquesa. Gracias, gracias. De nada. Hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. Noches, hasta Chao, luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. De nada. Chao, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí.
La relación de esos conceptos, ¿se podría hacer a partir de un autor? Porque, por ejemplo, yo estuve leyendo Bourdieu y hay cosas que, bueno, obviamente se relacionan y como que fui armando un resumen con un montón de conceptos y con otros autores. ¿Podría hacerse así también o más o menos parecido a lo que hicimos en en la clase, que armamos como un cuento y, bueno, fuimos armando con conceptos? O sea, yo lo armé más que nada con la bibliografía. O sea, está bien como lo Está estoy bien, pero guiando. por O sea, ejemplo, vos citas a Bourdieu, está bien. ¿Y Bourdieu con qué lo relacionás? por ¿Cómo ejemplo, relacionás? con los conceptos de natural, de crisis, desmitificar, o sea, hay un montón de cosas que lo encontré como que podía ir relacionándolo con otros conceptos que fuimos viendo en clase. Sí, pero a ver, ¿qué fue bien lo que trabajaron en clase con Horacio? ¿Cómo fue que lo trabajaron? No, habíamos armado como una actividad que con esos conceptos que, bueno, que él puso ahí en el grupo, fuimos armando como un cuento, entonces como que fuimos desarrollando. Aparte, por ejemplo, mi grupo hizo con Caperucita y fuimos poniendo, bueno, por ejemplo, lo que era subjetividad, que era los procesos de socialización primaria, secundaria, todo eso, bueno, lo fuimos armando como relacionándolo. En este caso yo lo que hice es, a partir de mi lectura, como relacionándolo con otros autores. Sí, lo importante es que, a ver, que puedan entenderlo y no de memoria. O sea, lo que plantea Bourdieu sobre que es una ciencia difícil que provoca miedo y demás, poder entender por qué lo dice, ¿sí? No que sepas de memoria textual lo que dice Bourdieu y demás autores. Pero así estaría bien. Y si somos un ejemplo de tu vida cotidiana, mejor. Ah, ok, dale, De gracias, tu profe. vida cotidiana o un ejemplo que se te ocurra, no tiene que ser exclusivamente tuyo. Lucía. Bueno, ¿dudas, consultas? No, profe, yo de mi parte, gracias. Y bueno, a estudiar, no me queda otra. Buen Bueno, fin de, hasta luego. hasta luego.